¿Me puede contar un poco su trayectoria profesional? Sí, pues mira, soy psicóloga, llevo casi 21 años trabajando en el ámbito de la psicología. En mi proceso o en mi carrera profesional he tocado varias áreas, varios ámbitos, he trabajado muchísimo con grupos, donde más he trabajado ha sido en formaciones a equipos, formaciones a grupos de personas. Y en esta última parte de mi trayectoria profesional, desde 2016, soy coach también ejecutiva y trabajo mucho el área directiva y jefes de equipo. Básicamente ahí está mi... Existen muchos términos que para usted son evidentes, pero para la audiencia no. ¿Cómo definiría inteligencia emocional en los negocios? Pues inteligencia emocional en los negocios, al final es como en la vida, ¿no? Es saber cómo trabajar o tratar con las demás personas, trabajar y desarrollar habilidades de comunicación, pero también quizás un área que se trabajaba menos en los negocios y que ahora ya ha saltado es la parte de cómo gestionamos nosotros emocionalmente, cómo gestionamos, cómo autocontrolamos nuestras emociones y cómo eso nos ayuda también a comunicarnos hacia los demás y también aprender a gestionar la parte emocional de nuestros equipos, por ejemplo, puede ser importantísima. Una negociación dentro del ámbito empresarial, pues cómo tú te comunicas y cómo trabajas y cómo desarrollas esa inteligencia emocional para ser mejor negociador, también sería un área que se le da muchísimo valor y mucha importancia. ¿Eso se cultiva o hay que ser un poco torero y leerlo en cada situación? Pues sí es verdad que hay personas que de base y por aprendizaje incluso de la familia ya traen un mayor nivel de inteligencia emocional, pero afortunadamente la inteligencia emocional consiste en habilidades que lo podemos desarrollar a lo largo de toda nuestra vida. Y de hecho siempre estamos aprendiendo sobre nosotros mismos y cómo relacionarnos mejor con las demás personas. Así que se puede entrenar. ¿Y el anglicismo mindfulness? Mindfulness es trasladado, digamos, aunque no es exactamente la palabra, pero significa atención plena al momento presente. Y es un entrenamiento, también es una filosofía, aunque se trabaja desde el entrenamiento para aprender a estar más presente y para aprender también a gestionar emocionalmente. ¿Cómo ha cambiado la gestión de equipos, el liderazgo de equipos? Pues ha cambiado muchísimo, yo he notado muchos cambios en estos últimos años, pero evidentemente seguimos necesitando mayor evolución. Se habla mucho de que hace falta entrenar a las personas para ejercer el liderazgo. A veces incluso se cree que el liderazgo tiene que ver solamente con el cargo que una persona ocupa en la empresa, pero si queremos realmente ir a la raíz del liderazgo sería hablar con personas desde el autoliderazgo, independientemente de la posición que yo ocupe en una empresa. Yo tengo que trabajar en mi propio liderazgo y ahí volvemos otra vez a trabajar en esa inteligencia emocional, autoconocimiento, autogestión, habilidades de comunicación, todas estas áreas. Me parece un tema súper interesante el autoliderazgo. Es Sí. decir, que tienes que gestionarte tú mismo como si fueras un equipo. Tienes que gestionarte tú mismo para conocerte mejor, saber dónde están tus fortalezas y trabajar en aquellas áreas de mejora que puedas tener. Porque eso al final se va a trasladar en tu comunicación y en tu capacidad de liderar equipos. Si no hay un autoliderazgo o no hay un buen autoliderazgo, eso dificultará tu capacidad de liderar a otras personas, porque todavía no has, digamos, no has conseguido saber o tener información suficiente y eso siempre va a repercutir de manera negativa en cómo tú puedas gestionar a tus propios equipos. ¿Se nace o se hace? Muy buena pregunta. Muchas veces se habla de si el líder nace o se hace. Como todo en esta vida, hay personas que son más carismáticas, que tienen un carácter o un temperamento que ya de por sí tienen esa capacidad de imantar a otras personas, pero afortunadamente, e igual que la inteligencia emocional, esto se trabaja y al final es un talento. El liderazgo es un talento que hay que trabajarlo y precisamente en el desarrollo, en el aprendizaje, en el estar trabajando con equipos te ayuda a desarrollar mejor este talento siempre y cuando tú pongas de tu parte empeño por hacerlo. Por tanto, se puede trabajar, se puede hacer. Ese liderazgo es independiente al mensaje, ¿no? Porque hay grandes líderes que no tenían un mensaje evidentemente apropiado. Correcto. ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Cómo el cerebro logra asumir un mensaje no correcto como correcto porque tienes un buen líder?
Porque al final es una cuestión de la capacidad que tiene la persona de inspirar en las otras personas a través de su comunicación una confianza o algo que te llegue el mensaje de esa persona. Ahí es donde entra ese carisma del que estamos hablando, ahí entra esa habilidad de comunicarnos y como tú muy bien indicas, no siempre hemos tenido líderes que hayan hecho cosas en pro de todo el mundo, pero tienen un carácter y un carisma que al final acaban consiguiendo seguidores, personas que les sigan, ¿no? Por tanto, hay liderazgos que pueden ser buenos para muchas personas y hay igualmente líderes que a lo mejor conllevan una situación negativa para la sociedad, pero igualmente tienen la capacidad de imantar y de arrastrar, ¿no? Esa es una de las habilidades del liderazgo. Cogiendo el contexto actual, se habla mucho de la crisis del liderazgo político ahora en España. ¿Es cierto? Desde mi punto de vista, sí. O sea, considero que ahora mismo lo que tenemos es una falta de liderazgo, porque el liderazgo al final es confiar o comunicar con confianza y que las personas realmente sean capaces de entender y de comprender lo que tú quieres comunicarles y que además crean en lo que tú les estás diciendo. En ese sentido, yo creo que ahora mismo hay una falta de conexión entre las personas que deberían de estar liderando la política y la ciudadanía. Por tanto, desde mi punto de vista, sí necesitamos trabajar bastante en esa área, por ejemplo. En el ámbito empresarial, volviendo un poco al ámbito empresarial, ¿qué tiempo habría que dedicarle a esta inteligencia emocional, a esta motivación del equipo? Que en definitiva entiendo que es una motivación del equipo. Sí, uno de los factores del liderazgo tiene que ver con inspirar esa motivación al equipo. Y cuando dices tiempo, pues depende. O sea, depende en qué medida la empresa ya haya conseguido cosas, en qué momento se encuentre también el equipo, cuál pueda ser el nivel de compromiso, por ejemplo, que exista en ese equipo. Y por tanto, esto no se podría medir con una cuestión de en 2 meses ni en 6 meses, sino hay que ir un poco viendo y calibrando cómo se va desarrollando esa inteligencia emocional, pero siempre teniéndola en cuenta como algo que es un valor fundamental dentro del trabajo de la empresa, que a veces a lo mejor se priorizan otras cuestiones que evidentemente son igualmente importantes, pero no se entiende que al final lo que hay en la empresa son personas, es que las personas necesitan gestionar también emocionalmente y sentirse parte de ese equipo. Y al final eso es esa parte del talento que yo te digo que tiene que tener el líder, de saber implicar al equipo y comprometerlo y reconocerle cuando hacen las cosas bien, ¿no? Y eso es un trabajo. Hay sectores que necesitan más motivación, más liderazgo que otros, más inteligencia emocional. ¿En qué áreas? ¿Cuáles serían los que más y los que menos, por decirlo? Esa pregunta es complicada de responder porque no depende del área, sino más bien de las personas en sí. Entonces es un tema más bien de cultura, de cómo se haya desarrollado la cultura empresarial, por ejemplo, de qué aprendizaje o qué bagaje lleve esa empresa. Entonces yo no me atrevería a decirte un área concreta, sino que tendría que calibrar, que es lo que yo habitualmente hago con las empresas que trabajo, en qué medida se ha trabajado la comunicación o se ha trabajado el liderazgo y cómo podemos nosotros mejorar y seguir creciendo hacia allí. Pero no hay un departamento o una empresa en concreta o un sector en concreto donde haya que trabajar. Creo que hay que verlo de manera individual. ¿Existe algún sistema concreto de gestión de equipo o es algo que hay que leer caso por caso, empresa por empresa? En mi caso yo lo hago así, o sea, yo leo caso por caso. Evidentemente tenemos herramientas, porque si no, no podríamos trabajar. Pero sí es verdad que para mí eso me lo da también un poco el bagaje que es profesional en ese sentido, ¿no? Y yo necesito saber qué está ocurriendo en la empresa, que alguien, no solamente una persona, sino unas personas del equipo que estén en posiciones que me puedan un poco poner en conocimiento de qué ocurre y a partir de ahí yo siempre preparo algo lo más personalizado posible. O sea, Entiendo entonces que no existe una fórmula mágica. Correcto, correcto. No hay fórmulas mágicas para absolutamente nada en esta vida, ¿no? Mucho menos para el trabajo de la inteligencia emocional. Hay que medir, hay que calibrar y hay que ver dónde está ese área de mejora y qué se puede hacer ahí. ¿Y importa mucho la diferencia que haya entre emisor y receptor? Es muy importante el cómo se quiera recibir el mensaje. O sea, si no existe la escucha activa, por ejemplo, que es una de las habilidades de la inteligencia emocional, es muy complicado que el mensaje se transmita, ¿no? Entonces hay que estar tanto en la capacidad de comunicarnos bien
como la capacidad de escuchar bien. Incluso te diría que el 80% del tiempo es escucha activa, para luego ese 20% sea de mejor calidad, ¿no? Se pueden hacer más cositas. ¿La gente escucha? ¿La gente escucha? Pues habitualmente no. Normalmente tenemos capacidad, si físicamente no hay ninguna barrera, tenemos capacidad de oír, pero la escucha activa hay que trabajarla. Y en ese sentido, por ejemplo, la herramienta que hablábamos antes de la presencia que nos puede dar el entrenamiento en mindfulness es muy interesante, porque nos permite el que aprendamos a escuchar mejor. Escuchar es, vamos a decirlo así rápidamente, quitar mis filtros internos y mi ruido para yo estar presente con la persona y realmente oírlo y escuchar lo que me quiere decir. Por tanto, es un entrenamiento absoluto. ¿Y los prejuicios qué punto inciden aquí? ¿En qué punto? Todos tenemos prejuicios, todos tenemos creencias de base y una de las cuestiones que también proviene del área de la inteligencia emocional y del mindfulness es precisamente ser capaces de trabajar en cuáles son esos prejuicios que me están impidiendo mantener una buena escucha activa. Y reconocerlos o localizarlos nos ayudan a tener más capacidad de ver a la otra persona desde la curiosidad y no desde mi etiqueta que yo ya le estoy marcando, sino simplemente si yo me pongo a escuchar activamente a alguien, por lo menos le voy a dar la oportunidad de que me explique desde su punto de vista para yo de verdad querer comprenderle, ¿no? Me despierta la curiosidad de la gente en un sistema empresarial, en una empresa, en una cosa así. Pues se despierta la curiosidad, sobre todo generando ámbitos donde la gente se sienta que está siendo escuchada, cosa que es muy importante, que se le permite la participación activa, también eso genera, porque al final a todos nos gusta aportar y que nos escuchen y que nos valoren en ese sentido, y también poner un poco la mente como si fuésemos niños pequeños, ¿no? O sea, ver que ahora mismo, por ejemplo, en la situación actual que tenemos, casi todo va a ser nuevo para nosotros y que tenemos que aprender a ser una mente más flexible, y desde ahí la curiosidad nos va a ayudar para indagar desde un punto de vista diferente. La mejor, desde el coaching, la pregunta. O sea, nosotros utilizamos la pregunta porque yo no sé lo que mi cliente quiere. Yo necesito saber a través de la pregunta cómo le puedo yo ayudar para que consiga lo que quiere. Entonces la pregunta siempre está en la base de la curiosidad. Preguntarnos mucho. ¿La gente miente en este tipo de situaciones? ¿En este tipo de situaciones qué te refieres? ¿En las sesiones? Por ejemplo, que tenga un punto de vergüenza. Si una persona acude a un proceso de coaching y intenta a lo mejor no decir algo o mentir, como tú dices, en realidad se está perjudicando a sí mismo, porque el coach no está para averiguar la verdad, porque ese no es el papel del coach, sino que está para que tú, a través de mi pregunta, puedas hacer la indagación hacia donde tú quieras y conseguir el objetivo. Así que la gente no suele mentir en un proceso de coaching porque sabe que ahí está gastando tiempo, dinero por supuesto, y que lo que quiere es llevarse la mayor parte posible conseguida de su reto, al 100%, si puede ser. ¿Cuáles serían los conceptos básicos que le gustaría hoy sus alumnos asentaran? Pues me gustaría sobre todo que entendiesen que a veces somos conscientes de que en las empresas hay personas, pero que no nos vemos como personas, ¿eh? Cuando hablamos de recursos, tenemos que entender que el recurso más valioso que tiene una empresa es precisamente las personas. Entonces creo que hay que aprender a calibrar, a escuchar activamente, como hemos dicho en la entrevista, y sobre todo a que el liderazgo es algo que no pertenece solamente a la persona que está al pie o al frente de una empresa, sino que cada una de las personas que están ahí son una pieza fundamental de ese liderazgo y que todos tenemos que trabajarla, más ahora en esta situación tan complicada que nos está tocando de vivir. Transformación digital, tecnología, gestión de personas, liderazgo, ¿cómo se articulan? Muy importante, que al final quien pone en práctica o en marcha la tecnología o las nuevas tecnologías en la empresa no deja de hacerlo persona. Por tanto, primero tenemos que esa mente curiosa nos ayudará, por ejemplo, a poner en marcha las nuevas tecnologías y a entender cómo eso nos puede servir o cómo nos puede ayudar dentro de nuestra empresa. Por tanto, está muy bien hablar de nuevas tecnologías y son absolutamente necesarias,
pero también es fundamental preparar a nuestro equipo y a nuestra empresa para hacer el mejor uso posible de esas nuevas tecnologías. Por lo tanto, eso siempre va a tener un lazo de unión que es imposible de separar. Tomando el tema de las redes sociales, ¿se puede aplicar la inteligencia emocional en las redes sociales o todo el mundo tiene un alter ego en redes sociales? No todo el mundo tiene un alter ego, pero sí es verdad que las redes sociales alimentan mucho y retroalimentan mucho el ego, ¿no? ¿Y se puede trabajar? Depende de lo trabajado que estés tú. Eso depende mucho de la persona, de lo que quiera comunicar en las redes sociales, cuál sea su, digamos, su pretensión con respecto a las redes sociales. Es verdad que las redes sociales al final aumentan esa dopamina, ¿no? que lo que hace es que te apetezca ver qué están diciendo de ti o si te han puesto me gusta, y eso tiene que ver más con la parte egoica de la persona que con otra área. Pero sí, por supuesto, las redes sociales, si se entiende como una manera distinta de poder comunicar algo y trabajas en esa gestión emocional, las redes sociales al final te dan la oportunidad de conocer a gente muy interesante y compartir y al final colaborar. Para terminar, ¿alguna anécdota profesional y un consejo básico? Pues anécdota tengo muchas, porque la verdad es que trabajar con equipos te llena de anécdotas, ¿no? Y al final lo que sí me doy cuenta es que sobre todo en muchos de las formaciones que yo trabajo con los equipos, donde me doy cuenta que hay que trabajar más en la parte de comunicación, la comunicación interna, esa escucha activa que estábamos hablando antes, pues te da, por ejemplo, a que haya personas que intentan conectar o comunicar algo y el equipo, cada uno ha entendido una cosa totalmente diferente porque realmente no se estaba escuchando lo que se decía. Entonces hay que trabajar y hay que calibrar dónde está esa desconexión, ¿no? O porque a lo mejor siempre me cuentan las cosas de una manera que a mí ya no me llegan o no me interesan, o a lo mejor es que yo no me estoy comprometiendo, me estoy implicando con la empresa, ¿no? Entonces se dan muchas anécdotas con respecto a la comunicación interna que haya dentro de la empresa. Ahí siempre hay muchísimo trabajo que hacer. Y a nivel consejo, yo no soy mucho de dar consejos, porque a mí me gusta más el ver qué requiero, qué necesita la persona en ese momento. Pero si tuviese que hablar de algo, yo diría que lo más importante dentro del liderazgo es aprender a autoliderarnos, que tengamos en cuenta que nuestra zona de influencia, lo que llamamos nosotros nuestra zona de influencia, donde realmente se pueden hacer cosas, que si llevamos nuestra atención a todo lo que tiene que ser, a todo lo que tiene que ver con preocupaciones, ahí vamos a perder mucha energía. Y ahora precisamente lo que más necesitamos los equipos, las empresas, es mantener esa energía calibrada y desde esa inteligencia emocional trabajar en nuestra área de influencia y que cada uno aporte y dé lo mejor que tenga en este momento para que su empresa, su equipo, vaya y siga hacia adelante.